Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. No había más remedio que aprender a vivir sin el ex segundo piloto de la escuela Hunter, sin saber que en realidad estaba vivo, pero muy lejos de ellos. Tras haber estado muchos meses en coma luego de lo ocurrido, Wei abrió los ojos encontrándose en una habitación totalmente desconocida para él. ¿Dónde estoy? Tranquilícese, le dijo la enfermera acercándose a él. Avisaré al señor Pig. Pig preguntó sin entender mientras se estaba levantando. La mujer sonrió y a continuación salió de la habitación. Wei se levantó y vio las cicatrices que tenía. ¿Cómo es que estoy aquí? ¿Dónde están todos? Tras haberse levantado, el enigma caminó hasta la puerta e intentó abrirla, pero fue inútil. Entonces fue hasta la ventana, la cual también estaba cerrada, pero con asombro pudo ver desde allí la Torre Eiffel. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo en París? De repente escuchó la puerta abrirse. Sin poder creerlo, al girarse se encontró con el guapo enigma mayor. Hola, qué bueno que has despertado. Estaba preocupado. Dime qué pasó. ¿Cómo es que estoy vivo? Él caminó hacia Wei, pero Wei se alejó. Cálmate, tienes que estar tranquilo o tendrán que darte un sedante, dijo Pig mirándole. ¿Un sedante? No entiendo nada. Explícame qué sucedió. Lo diré todo, pero deja de gritar. Ven, descansa. Ahora vendrá la enfermera a verte. Wei finalmente obedeció, aunque todavía tenía curiosidad qué era lo que había sucedido. Bueno, como recordarás todo lo que sucedió con Tony, todos pensamos que ya no estabas con nosotros porque perdiste el conocimiento. Comenzó a contarle lo que había sucedido. Cuando fui a recogerte en medio de todo el caos, me di cuenta de que abriste los ojos por unos segundos, así que te llevé al hospital más cercano. ¿Pero por qué no estamos en Tailandia?, preguntó Wei con desesperación. Wei debe creer que yo... Sí, todos creen que no estás con nosotros. De hecho, hay una tumba con tu nombre. Pero ¿por qué no le dijiste la verdad a mis amigos? Lo siento, no tuve más remedio que traerte hasta aquí. Corrías un gran peligro. ¿Peligro? ¿Por qué? ¿Acaso Tony? ¿Qué fue lo que sucedió? Yo vi de que Tony había fallecido antes de desmayarme. En realidad no lo tengo tan claro. Además, aquí estás en buenas manos. Este hospital pertenece al grupo y aquí están los mejores médicos. Quiero regresar a Tailandia. Quiero regresar a Tailandia. Eso no va a ser posible por el momento. Escúchame, güey, le dijo al paciente. Te ordeno que me lleves a casa, Pig. Esperó una reacción sumisa por parte del enigma mayor, pero solo vio que le sonrió mientras negaba con la cabeza. No puedes manipularme, güey. Tu poder no funciona conmigo. Pero tú me leíste la mente. ¿Por qué yo no puedo? Soy mayor que tú, ¿lo olvidaste? Y además he desarrollado mis poderes por mi cuenta. En todo el tiempo que estuve lejos de mi padre, el leer mentes no es mi única habilidad. Entonces, ¿qué más puedes hacer? Puedo detectar la proximidad de otros enigmas y alfas especiales a mi alrededor. Wei lo miró con asombro. Con esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.